clase es referida a la sociedad y a la economía indiana. Previo a todo, siempre es conveniente considerar dos aspectos sustanciales cada vez que nosotros hablamos y analizamos y estudiamos la historia. El primero de ellos es que no debemos incurrir en juicios anacrónicos, esto es, descontextualizados en función del tiempo y del espacio. Y esto es muy importante tenerlo en consideración porque la sociedad que yo voy a describir ahora, el tipo de relaciones sociales y políticas que se daban entre ellas, difieren demasiado en relación a lo que es la sociedad actual. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en consideración aquí es que esta sociedad, que como decía recién, era una sociedad enteramente distinta, tenía otras pautas y otros valores de que van a ser atacados en su fundamento con los procesos revolucionarios a partir de 1810. Baste decir hacer alguna consideración al respecto con este tema, de marcar la diferencia entre una sociedad que se organizaba en términos comunitarios a una sociedad que va a ir avanzando en la idea del liberalismo como fundamento social. Es decir, una sociedad comunitaria a una sociedad de donde parte donde el fundamento es el individuo. En primer lugar, entonces, vamos, ¿a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de una sociedad comunitaria? Para esto tenemos que tener en consideración que el gran aporte del cristianismo, en orden a la idea de la persona, es que considera a todos los individuos en un orden de igualdad, no de un estricto orden de igualdad social, sino que lo que nos iguala a todos los individuos es el nacimiento y la muerte. A partir de allí, esta idea de la dignidad esencial del ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es lo que va a plantear en todo el sistema jurídico de Occidente esta idea de que el individuo goza de derechos por el solo hecho de ser hijo de Dios. En este orden de cosas, la tradición aristotélica tomista habla de la sociabilidad natural del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre tiene inclinaciones sociales, que se agrupa para lograr fines espirituales y temporales. Organiza así la comunidad, y esta comunidad que tiene fines temporales y espirituales necesita organizarse en su interior como una comunidad perfecta donde cada uno cumpla su rol y donde esencialmente haya alguien que la dirija. Sobre las ideas políticas de la época me voy a referir un poco más adelante, pero baste decir de que la sociedad indiana, la sociedad europea, también en aquella época, es concebida en términos corporativos, es decir, corporaciones que funcionan articuladamente entre sí para el logro de los fines terrenales y los fines espirituales. De tal suerte de que los derechos del individuo dependen del estamento en el cual ellos estén insertos. Reitero, esto no implica que los individuos no tengan una esencial igualdad entre todos ellos, sino que los derechos y obligaciones que tenían dependían en función del estamento al cual ellos pertenecían. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que describir la sociedad europea de la época, una sociedad también en términos corporativos, estaríamos hablando de una sociedad donde la cabeza, la cúspide es el rey, donde la nobleza y el clero colaboran en el gobierno y en la mantención del orden social, donde los
nobles, colaboran con el gobierno, donde los militares se ocupan de la guerra, los comerciantes comercian y difunden la riqueza, y así sucesivamente. Los derechos de los individuos dependían en función del estamento que ellos estaban incluidos, de tal suerte que esto explica la existencia de foros específicos para juzgar a los individuos según, repito, el estamento en el cual ellos estaban insertos. Ahora, esto podemos nosotros decir que la sociedad indiana era igual, podríamos decir que sí, pero aquí el elemento diferenciador es por sobre todas las cosas el color de la piel. ¿Por qué? Porque en la cúspide de la pirámide social se encontraban los blancos. Luego, ciertos sectores de los mestizos, los originarios o aborígenes o indios, por no utilizar un término anacrónico y porque se refería así la corona en su legislación específica al natural de esta tierra, y por último, en el último escalón, los negros. Esto determinaba que cada uno de ellos tuviera un estatuto jurídico distinto, pero veamos ahora las diferencias que existían entre unos y otros también, haciendo algunas aclaraciones. En primer lugar, los blancos. Los blancos constituían una minoría en todo el territorio americano, de eso no cabe duda, pero lo principal aquí es tener en consideración es que en general solo ellos tenían el acceso a los cargos públicos de la administración indiana. Y cuando me refiero a los cargos públicos de la administración indiana, me estoy refiriendo tanto a la administración estatal propiamente dicha, es decir, a los cargos de la corona, autoridades residentes, por ejemplo, a los cargos del ejército y también a los principales cargos eclesiásticos. Así nosotros podemos decir de que, siguiendo esta división que hace Martiré y Tao Anzoátegui en su libro Manual de Historia de las Instituciones Argentinas, en la cúspide estaban aquellos que se denominaban los beneméritos, que eran los descendientes de los fundadores, aquellos que por su linaje, por su propiedad, por la posesión de tierra o propiedades o encomiendas, podían ellos acceder a los cargos principales o a la cúspide de esta pirámide social. Allí también nosotros podríamos incluir a los sacerdotes y a los funcionarios tanto de la administración real como a los funcionarios de la administración capitular, es decir, aquellos órganos, por ejemplo, el cabildo, para lo cual el blanco, el funcionario, representaba a las clases sociales más importantes de esa localidad, de esa ciudad. Y aquí también quiero marcar un punto que resulta sumamente interesante, porque en esta idea de una organización comunitaria de la sociedad, tenemos que tener en consideración que el trazado urbano era representativo también de esas diferencias sociales. ¿Por qué? Porque junto a la plaza central, alrededor de la plaza central, se agrupaba la iglesia, la casa capitular, aquel lugar donde residían los funcionarios reales, y alrededor de ello, en orden de importancia, se iban agrupando las familias en función, como repito, de la importancia. Del centro a la periferia iba decreciendo la importancia social de esta sociedad. En un segundo lugar de esta sociedad de los blancos, podemos encontrar aquellos artesanos, aquellos que se destacaban por un oficio en general. Que aquí lo importante es tener en consideración de que no eran la cúspide de la sociedad, incluso no todos podían revestir la condición de vecinos, aun cuando alguno de ellos lo pudiera tener,
y son los que van a competir con algunos mestizos o con algunos negros que hayan sido hábiles o peritos en algún arte o en alguna profesión. Por último, en este orden decreciente, al referirme a los blancos, nos encontramos con aquellos que no tenían ni propiedad ni trabajo y eran los que solo el color de la piel los diferenciaban de otros estamentos sociales. Veamos ahora a los mestizos y en último lugar me voy a referir a los aborígenes, que es un punto específico que trata el programa. ¿Qué podemos hablar de los mestizos? Porque si hay algo que caracteriza a toda la Hispanoamérica o América Latina, es precisamente este proceso de mestización. Siempre recuerdo una anécdota que contaba el anterior titular de esta cátedra, el doctor Enrique Eduardo Galeana, de que aquí en Corrientes todos tenemos algún ascendiente o tendero o mesonero de Asunción del Paraguay, porque el mestizaje es lo que caracteriza a todo este proceso en América Latina. Aquí también tenemos que tener algunas referencias que nos pueden ayudar a comprender esta situación. En primer lugar, cuando se inicia el proceso de colonización aquí en la América hispana, fueron muy pocas mujeres las que vinieron, de tal suerte de que el contacto sexual entre españoles e indias es lo que favorece ya un principio de mestización. Aún así, es también conveniente considerar que este grado de mestización no implicaba de por sí que el español lo reconozca como hijo suyo, salvo que esté asociado a la nobleza india. Y nobleza india solamente hubo en aquellos lugares donde había una organización social mucho más desarrollada, como por ejemplo con los aztecas y los indias, aztecas y mayas, y los incas, organizaciones sociales más complejas y en algunos casos muy similares a la organización social europea. Pero los matrimonios interraciales entre españoles e indias es cierto que no estaban favorecidos, pero tampoco estaban prohibidos, a condición de que medie el libre consentimiento entre los contrayentes. Pero sin embargo, también aquí tenemos que tener en consideración una cuestión. El matrimonio no fue la regla, fue la excepción, porque las principales condiciones de relación entre españoles e indios fue lo que nosotros hoy llamaríamos unión convivencial, concubinato o barraganía, como estaba explicado en las leyes indianas. Tal es así que la corona intentó regular este tipo de relación por fuera del matrimonio, de tal suerte de que Asunción, por ejemplo, era conocida como el paraíso de Mahoma, y no solo eso, Irala era conocido por tener muchas concubinas. Como les decía, no había prohibición de contraer matrimonio entre españoles y indios, si bien esto no estaba fomentado. Pero me quiero referir aquí a un punto principal. El mestizo, hijo de india y blanco, transcurridas ciertas generaciones, podía borrar ese origen indio y ser considerado blanco y gozar de un estatus jurídico similar. Esto va a ser muy importante, sobre todo en el siglo XVIII, sobre finales del período hispánico, donde
el color de la piel acentuaba las diferencias en la sociedad indiana. Ahora sí me voy a referir a los indios. Cuestión no menor, y para esto me quiero referir, para los que me hayan escuchado en las clases anteriores, de que el encuentro entre el europeo y el español produce todo una serie de cuestionamientos, porque es tanta la sorpresa que tiene el español de ver a alguien distinto a él, no conocido como el africano o el asiático, como el aborigen, el americano, que ve a alguien de otro color de piel y otros valores. Me remito al artículo que escribí, que está al alcance de todos, para explicar el funcionamiento de las sociedades indígenas. Ahora, veamos aquí esta cuestión. No solo se produce un debate acerca de la legitimidad de esos títulos de dominación que tenía la corona de Castilla respecto de las Indias, sino que también se produce un debate de no menor importancia, un debate que es de tinte antropológico. Es cómo considero a este individuo nuevo que está frente a mí. Veamos lo siguiente. La corona siempre tuvo una visión, digamos, muy cordial sobre el aborigen. Me obliga a referirme esto a los títulos de dominación. ¿Por qué? Porque si hay algo que justifica la dominación de Indias, de la corona de Castilla, es precisamente la evangelización. Es decir, esta concesión pontificia efectuada a la corona de Castilla para que la corona de Castilla evangelice este nuevo mundo. De tal suerte de que el individuo, el aborigen, era un sujeto convertible al cristianismo. Y esto se va a llevar con un relativo y buen éxito en no mucho tiempo, como lo explica Lori Sanata, al decir de que en no menos de 60 o 70 años, este nuevo mundo ya forma parte de lo que es la cultura occidental. Entonces, ¿cómo considerar a este individuo? Volvamos a referirnos entonces a esta cuestión de los justos títulos, porque este sermón de Fray Montesinos, dominico, en 1511, en la isla de Santo Domingo, cuando cuestiona e increpa a los encomenderos españoles, ¿por qué maltratan a los aborígenes? ¿Por qué los esclavizan? ¿Por qué no los atienden en sus enfermedades? ¿Por qué se quedan con sus propiedades? Está marcando no solo el trato que ellos recibían, sino esta cuestión de que a la corona le interesa cómo vamos a considerar o cómo se va a considerar a los aborígenes, sujeto, reitero, de la evangelización. Veamos esto. La corona siempre tuvo una mirada amigable. Cuando Colón envía indios a la metrópoli, y de hecho él en sus diarios le dice de que no solo hay muchas riquezas, sino cuántos esclavos para el servicio de su majestad, la reina Isabel la Católica primero convoca una junta de teólogos y juristas para tratar la condición de estos individuos, y al poco tiempo los devuelve a América. Es decir, la corona siempre los consideró sujetos dotados de alma, seres libres, no asimilables totalmente, o no en capacidad de ejercer todos los derechos en su plenitud, sino considerándolos como labradores de Castilla que necesitaban su tutela, que necesitaban la tutela.
Y todo esto se ve corroborado por la bula Sublimis Deus en 1537, donde el Papa refuerza este concepto al considerar los seres libres que tenían que seguir considerándose dueños de sus propiedades y que no podían ser esclavizados.